fue a mi trabajo, fue el show, y eso yo antes. Y le contó a mi jefe que nos íbamos a congregar ese día y el jefe, como nunca, dijo, no te preocupes, él va a ir y le vamos a decir al de semana que se quede cuidando justo de 12 a 2. Obviamente el de semana me retó hasta por si acaso, pero pude estar el primer culto y el pastor me dijo, tú vas a ser el primero que dirija ese culto. Y nervioso, porque si bien es cierto había dirigido muchas veces, era el primer culto que teníamos ahí en Río Oscuro. Y si se dan cuenta, hoy es el primer culto del año 2024. Y me trae recuerdo de eso porque uno no se siente digno de esto, no se siente digno del poder pararse aquí, hablar de la palabra de Dios, del poder estar con hermanos, transmitir el mensaje y que, no sé si el pastor lo tiró tómbola, pero que Dios haya permitido que poder entregar el primer mensaje de inicio de año es gozo para uno, lo alienta a poder seguir trabajando, lo alienta a poder seguir transmitiendo el mensaje, así que estoy muy contento de eso, aunque mi cara refleja sentimientos encontrados, pero va por ahí va. Hermanos, quiero que busquen el libro de Hechos, capítulo 26. Hechos capítulo 26, desde el versículo 19 al 28 dice, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, Hechos 26, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y en Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, perseveró hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabra de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades de ser cristiano. Hermanos, por favor, acompáñenme en oración. Señor, te doy gracias por este momento en el cual puedo estar ante ti, aún no siendo merecedor de esto, y poder transmitir tu mensaje, el poder hablarle a otro de tu palabra, Señor, es de gran gozo, pero la honra y la gloria siempre tiene que ser para ti, Padre, y te damos gracias porque tú eres bueno, y nos das la posibilidad no solamente de congregarnos, de tener un día hermoso para poder estar con hermanos en Cristo, sino también porque eres bueno para poder poner palabras en nuestros corazones, Señor, que vayan en tu honra, en tu gloria, en lo que tú quieres decirnos, Señor. Te pido, Padre, por este servicio para hablar lo que tú quieres que hable y para los hermanos para que puedan entender de tu palabra, Señor, de tu mensaje. Te pedimos, Padre, por este servicio, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Si me ven mucho con pañuelo, hermano, no es que quiera parecer a Paparotti con el pañuelo, sino que la alergia ha atacado mucho en este tiempo. Ya estamos buscando a alguien que va a inyectar, pero por si me ven mucho con pañuelo es eso. Quizás para algunos el leer de nuevo este capítulo se le
se le hizo conocido. Hace una semana Dios me dio la bendición de poder transmitir un mensaje acerca de este texto, el cual se le puso por título La respuesta más triste. Pero hoy quise ocupar este pasaje como un texto introductorio al sermón. No es que nuestro sermón va a tratarse de este capítulo, sino que para poder tenerlo como inicio a lo que viene de nuestra predicación. Nuestra iglesia hace mucho tiempo, muchos años, se ha reunido en vísperas de Navidad para poder cantar villancicos. Los que han podido tener la oportunidad de participar en los ensayos, en poder predicar, en poder cantar los villancicos, específicos los villancicos, es un momento en que podemos aprovechar de transmitir el mensaje. Y esta actividad la venimos haciendo desde hace mucho tiempo atrás, viendo el historial, ya son años en los cuales se ha podido cantar los villancicos, y hay momentos en los que a uno como persona, como humano, marcan estos procesos. Y yo recuerdo que el año 2021 nos juntamos un grupo en el mismo lugar de siempre a cantar villancicos y entregamos el tratado que decía La historia más bella. Y el pastor, como nunca, trajo una caja llena de tratados, llena de tratados. Y recuerdo que si bien el sentimiento de poder cantar, de alabar al Señor, y siempre estábamos, hola, que Dios le bendiga, hola, que Dios le bendiga, hola, que Dios le bendiga, y se habrán entregado yo creo que casi toda la caja. Y yo andaba contento, que mi carecho no lo mostraba, y andaba contento porque entregábamos, y la gente pasaba, entregábamos. Y cuando voy caminando, después de que terminamos, veo un basurero lleno de tratados. Lleno de tratados. Y yo estaba disimulando mi tristeza y fui al basurero a recoger los tratados. Y mientras yo sacaba los tratados, gente iba a tirar más tratados. Y yo decía, por último, que me miren, que tíralo en el basurero de al lado. Y no, seguían tirando más tratados. Al año siguiente me dio cosa entregar tratado e ir a cantar, porque es un recuerdo que uno tiene de querer transmitir el mensaje, y va alguien y le dice, no, Dios te ama, no me interesa, Dios murió por... no me interesa, léelo, sí, lo voto. Y el año pasado, el año 2023, creo que quizás de todo ese historial fue la primera vez que no canté y que solo quise entregar tratado. Y recuerdo en ese momento a Antu en un lado, en una esquina paralela, no tengo idea qué decía, pero la gente recibía tratado y lo leía. Los niñitos entregaban tratado, entregaban el Nuevo Testamento y agradecían. El hermano Juan, todavía me acuerdo, este es el mejor regalo para Navidad. Y de hecho le copié esa frase no sé cuántas veces. No, es que estoy apurado entregando los regalos. Este es el mejor regalo para esta Navidad. ¿Y de qué se trata? Y a diferencia de esa vez que le decíamos que Dios te bendiga, le empezamos a hablar de Cristo. Le empezamos a hablar, a transmitir el mensaje. Y estaba buena, como dicen por ahí, estaba buena la venta, pero poca mercadería. Como nunca nos trajimos tantos tratados. Entregamos mucho. No una pasada, Nacho trajo una hoja, y ¿cuántas veces se cantó la hoja? Una vez creo, y dos para rellenar, algo así, pero en la segundo canto ya habíamos terminado todo. Nos despedimos, dimos gracias a Dios y realicé el mismo recorrido de esa vez. Me trajo recuerdos, quise hacer el mismo recorrido y encontré un tratado botado, el cual decía, ¿y quién es él? Y lo tomé, y la gente me quedaba mirando de que tomé el tratado, porque lo tomé con mucha delicadeza, no sé por qué, lo tomé como un vaso frágil, así como... y me fui así, leyendo. Y no sé si la gente quería el tratado, me quería dar una moneda, no sé, pero estaba como que me quedó mirando medio raro. Y nosotros todos los sábados salimos a evangelizar.
A veces no solamente necesitamos salir el sábado a evangelizar hermanos en Cristo que en sus trabajos pueden testificar, en lugares que van a comprar pueden testificar, en actividades familiares que vienen a testificar. Y es bueno entregar el mensaje, es bueno dar las buenas nuevas, es bueno hablarles de Cristo a las personas, pero como el mensaje introductorio que tenemos, así como Festo y como Agripa, vemos personas que no son salvas y que rechazan a Cristo. Gente que no quiere recibir a Cristo, y así también gente que dice haber escuchado a Cristo y dice, yo sé quién es Cristo, yo sé quién es Cristo, pero, así como en nuestro texto, como Pablo transmite el mensaje, no solamente es bueno entregar el mensaje, sino que también transmitirle y enseñarle a las personas quién es Él. Entonces quise titular este mensaje, ¿quién es Él? Nosotros sabemos que Cristo existe. Y quizá hasta las personas que no han recibido, que no lo han aceptado, han escuchado acerca de quién es Cristo, pero hay cualidades, hay atributos que distinguen a Cristo. ¿Y por qué no es Mahoma? ¿Por qué no es Buda? ¿Por qué no es el gatito que hace así? ¿Por qué no es uno, es el otro? Hay cualidades y atributos que distinguen a Cristo y que nos llaman a ser cristianos, que nos llaman a ser seguidores de Cristo. Entonces, les pido por favor que busquen Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5, y el primer atributo, cuando hablamos de quién es Él es Dios. Él es Dios. Primera de Juan 5 dice en el versículo 6 al 7, este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Podrían decir algunos, sí, pero Él nació igual que todos, pero no fue así. Él nació de una virgen, que los hermanos en Cristo que han estudiado más la palabra saben que la virginidad de María no es perpetua, pero nació de una virgen. Y no cualquiera nace así, porque Él es Dios. Él es Dios. Y miren, en Mateo 6, del 3 al 17 dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías, o algunos de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Estaba leyendo estos versículos y me trajo recuerdo de Pedro, cuando en Mateo 14, cuando Jesús estaba caminando en el mar, y va Pedro y le dice que si él es, que lo llame, y le dice que venga, y Pedro camina en el mar, y él va y se hunde, y le dice, y le habla sobre su incredulidad. Y en el versículo 33 dice, entonces los que estaban en la barca vinieron y la adoraron, diciendo, verdaderamente verdaderamente eres Hijo de Dios. Hay muchas cosas que
que recuerdo dentro de los discipulados, dentro de los estudios, conversaciones con el pastor, e incluso predicaciones que hemos tenido aquí de hermanos en Cristo, pastores, cuando hablan de lo que es Dios, y cuando, vamos a decir, las personas que no han recibido a Cristo, dicen ya, pero si Él es Dios, ¿por qué pasa esto? ¿Cómo se creó el mundo? ¿Cómo creó el mundo en 7 días? ¿Por qué no lo hizo en uno? Porque Él es Dios. Estudiando estos versículos, me llamó la atención que todo se explica muy sencillo. Dios no hizo una aritmética de si tú mira aquí, acá, pasa por este lado, y llega a la conclusión de que Él es Dios. Dios es Dios. Jesús es Dios. El Verbo, el Espíritu Santo. La Biblia dice, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, los tres uno son. Cuando nos dicen, por ejemplo, hay un libro que dice nuestros amigos testigos de Jehová, o nuestro amigo los mormones igual, sí, pero ¿tú crees en la Trinidad? Porque la palabra Trinidad no sale en la Biblia. Pero la Biblia dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Sí, pero entonces, ¿por qué Él es Dios? Él es Dios. Segundo atributo, de quién es Él. Él es el Verbo, el inicio. Busquen por favor Juan 1. Juan 1, ¿lo encontraron? Amén. Miren, en Génesis 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y en Juan 1 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En primera de Juan 1 dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al Verbo de vida. Jesús, Cristo, es Dios. Y Dios creó los cielos y la tierra. Dios es el Verbo, es Dios, Dios es el principio de todo. ¿Quién es Él? El principio. Él es Dios. Él es omnipresente, omnipotente, omnisciente. Voy a leerle unos versículos, por si quieren acompañarme. Es Proverbios 15:3. Proverbios 15, capítulo 3 dice, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. En todo lugar. Yo recuerdo, no sé, creo que se lo conté a Antu. Sí, se lo conté a Antu. Yo tenía un jefe que no sé si le gustaba debatir conmigo estos temas, porque él sabía que yo era cristiano. Y él me decía, por María y bueno, varios de los santitos que hay por ahí, de que era mejor pedirle a ellos porque quizás Jesús estaba ocupado. Yo le dije, pero si, ¿cómo va? O sea, independiente de ello, le digo, si fuera así, como me dice usted, entonces Jesús no sería omnipresente, no sería omnisciente, no sería omnipotente. Y obviamente el necio es sabio en su propia prudencia, así que él quería ganar. Pero la Biblia es precisa. En Génesis 17:1 dice, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé próspero. En 1 Corintios 11
Versículo 12 dice, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. En términos prácticos, Él está en todos lados, Él lo sabe todo, Él es el creador de todo. ¿Quién es Él? El que sana. Conocemos muchos capítulos y versículos en cuanto a los evangelios del Nuevo Testamento, cómo sana a los leprosos, a los ciegos, a los cojos. En Lucas 18 dice, aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando, y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello, y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que se callase. Pero él clamaba mucho más diciendo, mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó diciendo, ¿qué quieres que te haga? Él le dijo, Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía, glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. ¿Y cómo hizo eso? Porque Él es Dios. Si se dan cuenta, aquí dice glorificar a Dios, sabiendo. ¿Por qué no decía glorificando a Jesús? Porque Jesús es Dios. Es Dios. Sí, pero eso lo hizo Él y separarnos, no. Él es Dios. Mateo 8. En Mateo 8, versículo 1 dice, Mateo 8, para que lo otro. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Versículo 1. Versículo 2. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. ¿Cómo hizo eso? Porque Él es Dios. Siempre recuerdo cuando encontré esto, pero más recuerdo cuando vi todos esos tratados. Y la gente no puede entender cómo Jesús nació en un pesebre, cómo Jesús nació de una virgen, cómo Jesús hace milagros, cómo Jesús caminó en el mar, cómo Jesús hizo resucitar, cómo Jesús nació, curó a un leproso, curó a un ciego. Por eso quise anotar el primer atributo de Él, porque Él es Dios. Y aquí esto quise anotarlo en principal. Él es el camino y la resurrección. Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Busquen, hermano, Juan capítulo 11, por favor. Juan capítulo 11. A ver. Dice el versículo 25, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y hermanos, quizá es una de las preguntas más importantes que podemos hacer a una persona no cristiana, a una persona cuando le hablamos del Evangelio.
cuando les ponemos las nuevas buenas, ¿crees esto? ¿Crees esto? Hermano, la Biblia habla de que todos somos pecadores. Todos. Quizá alguno de las personas que nos está viendo en las transmisiones puede decir, hoy, no, si para poder estar aquí hay que ser alguien sin pecado. La Biblia dice, todos somos pecadores. Todos. Y ahí juego con los pronombres, yo, tú, él, nosotros, vosotros, ustedes, ellos. Todos somos pecadores. No dice tú y tú, yo no. Todos somos pecadores. Y la paga del pecado es la muerte. Pecado, muerte. Y la Biblia es directa. Pero Jesús murió en la cruz. Y ahora, ¿cuál es la diferencia cuando yo digo quién es Él? ¿Cuál es la diferencia entre otras personas o las estatuas que idolatran los demás a Él? ¿Cuál es la diferencia entre Buda, entre Mahoma, entre la estatua de María y los santitos que ven ahí en la carretera? ¿Cuál es la diferencia de Él con Joseph Smith? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que Él resucitó al tercer día. Él venció la muerte. Él dijo, yo soy la resurrección. Él resucitó al tercer día, resucitó, venció la muerte, y al recibirle como nuestro Señor y Salvador podemos tener vida eterna. La Biblia dice esto. Y quise anotarlo como este punto. ¿Quién es Él? Él es la vida eterna. Por favor, busquen Juan 3. Juan capítulo 3. Dice en el versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hermano, hay mucha diferencia entre otras personas y Él. Él venció la muerte, Él resucitó, Él murió por nuestros pecados, somos pecadores, y por nuestra naturaleza tenemos que ir al infierno. Pero Jesús entregó su vida por nosotros. O sea, ¿quién de aquí, padre, entrega a su hijo por otra persona? No, nadie. Pero Él hizo el unigénito, ni siquiera el primogénito, el único hijo, el unigénito, para derramar su sangre por nosotros y poder recibirlo como nuestro Salvador personal y poder tener vida eterna. Hermano, si se dan cuenta, todos los versículos anteriores literalmente se explican solo. Y así como Festo y el rey Agripa en nuestro texto introductorio, y mucha gente como las que nosotros hablamos no cree. Y es lamentable y triste a la vez, pero hermanos, busquen Mateo 28. Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28, sabiendo que esto es muy lamentable, así como, no voy a decir la triste historia que les conté de los tratados, porque en realidad fue una situación de que a uno como miembro de la iglesia no, lo desencaja de su zona, de su entorno. Pero así también es lamentable y triste toda esa historia, pero Dios nos dio un mandato. Aun cuando la gente no quiere escucharnos,
aun cuando se vive en este tipo de situaciones en la cual uno dice, no, prefiero quedarme en la casa, prefiero mejor no ir a congregarme, prefiero no hablar de Cristo a otras personas. Dios nos dio un mandato y Mateo 28, 19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hermanos, acompáñenme en oración, por favor. Amado Padre, te damos gracias por el servicio, Señor. Te damos gracias porque has dado la oportunidad de poder transmitir tu mensaje, Señor. Muchas veces somos incrédulos, Señor, ayuda en nuestra incredulidad, ayúdanos a poder ser firmes en el Evangelio, Señor, a poder transmitir a otras personas tu mensaje, Señor, de explicarle quién es Él, Señor, de explicarle quién eres tú, porque tú eres Dios y tú puedes hacer todas las cosas, Padre. Y tú eres el camino, la verdad y la vida, y por ti podemos tener vida eterna, podemos ir al cielo. Te damos gracias por la salvación. Te damos gracias porque podemos tener esperanza en ti, Padre. Te pedimos por el término de servicio, las oraciones, las peticiones de oraciones que se van a presentar, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser fieles y fuertes en ti, Padre. Te pedimos, te damos gracias por todo y bendícenos, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Gracias, hermano. Que Dios le bendiga.